Hola, buenas noches a todos y todas. Vamos a poner un video. No sé por qué no estoy pudiendo compartir mi sonido, pero bueno, no pasa nada. Vamos a tener un video proyectado unos 3 minutos para dar oficialmente inicio a nuestra sesión. Vamos a dejar que se sumen más participantes y en 3 minutos empezamos oficialmente esta conversación. Buenas noches a todos y todas. Efectivamente, no había audio en el vídeo, pero ya finalmente estamos aquí. Qué gusto ver personas desde Ecuador, desde Medellín, desde el sur, también el cono sur, también por Bolivia. Vi por ahí en Argentina personas, así que qué bonito ver tanta participación de muchos lugares de Latinoamérica. Desde Putumayo, Marisol nos saluda, así que qué bonito poder tener tantas personas interesadas en una conversación muy valiosa y muy potente que queremos empujar hoy. Es básicamente relacionada pues, cómo podemos combatir la desinformación y las narrativas anticiencia frente a la crisis climática. Es el tema que nos convoca hoy.
Como sabemos, en América Latina y en el mundo, la crisis climática avanza en paralelo a la desinformación y a unas narrativas que usualmente no nos permiten entender la complejidad de un problema que, pues, que está afectando sobre todo a nuestras regiones y a nuestros países y territorios. Y justo esta idea de la desinformación es un tema muy crítico porque justo debilita la acción ambiental en muchos sentidos y es un poco lo que hoy vamos a explorar, cómo podemos permitir que ecosistemas no solo de medios, sino de periodismo y de información más saludables y más sanos en relación a información precisa, certera, científica, basada en datos y hechos, nos permitan realmente proteger el medio ambiente. Y justo estas narrativas de desinformación, desafortunadamente, están ligadas aún pues, a intereses económicos y políticos que justo seguiremos hoy explorando a través de dos proyectos muy interesantes de periodismo investigativo que nos van a contar hoy, nos van a compartir hoy nuestras invitadas, pero también están muy conectados y muy ligados a las dinámicas de los territorios y los pueblos originarios, que también desde sus cosmovisiones, desde sus creencias y sus prácticas y sus identidades nos traen reflexiones profundas sobre cómo podemos avanzar en contrarrestar estas desinformaciones y esta crisis climática que pues aún tenemos que seguir pues entendiendo a complejidad, pero a través de discursos y narrativas basados en la ciencia. En este webinario, pues queremos reunir, como les mencionaba, tres voces muy interesantes que nos van a traer perspectivas muy valiosas sobre el periodismo, la transparencia, la gobernanza y cómo podemos seguir fortaleciendo la información en nuestros, pues, día a día en nuestras comunidades y en el proceso pues de seguir protegiendo nuestro medio ambiente. Y pues nada, queremos realmente entender en esta conversación quiénes pueden estar detrás de la desinformación, quiénes pueden estar detrás de las narrativas anticiencia que están afectando la acción climática. Queremos traer estudios de caso muy puntuales, como el caso que nos va a traer Paula de los mercados de carbono, que nos ponen un poco a pensar y reflexionar entre esas tensiones de información ligada a intereses económicos, pero también a derechos de los pueblos originarios y a cómo podemos seguir entendiendo que estas soluciones, como los mercados de carbono, a pesar de tener en el fondo buenas intenciones, tienen problemas en práctica y en términos de informar que siguen siendo muy complejas. Y obviamente para nosotros es vital hoy entender cuál es el rol del periodismo y de la sociedad civil para exigir transparencia, visibilizar estas desigualdades y estas rutas de desinformación y en proponer alternativas también desde las comunidades y el territorio que nos permitan entender cómo podemos seguir hacia adelante con una noción informada, clara y transparente de lucha contra la crisis climática. Así que nada, sin más preámbulos, quiero pues muy rápido, bueno, Argentina, porque Rosa nos dice que está en Frías, en Santiago del Estero, pero quería hacer rápidamente justo una preguntita muy sencilla, si nos da el tiempito en una votación muy sencilla, que quería como preguntarles de qué país se conectan, a ver ahí les va a salir en su pantallita muy rápido una preguntita sobre de qué país se conectan y pues también quería aprovechar para invitarles a participar de nuestro concurso de cartas, que es una iniciativa que estamos impulsando y que cierra justamente en octubre 15, en la cual jóvenes de Latinoamérica pueden inspirarse a escribir cartas y poder conectar con soluciones climáticas a través de pues una iniciativa que quiere llegar este año a la COP30 y permitir que estas soluciones puedan involucrarse con tomadores de decisiones a partir de nuestras historias de periodismo. Así que ya les vamos a compartir el link para los que les interese el concurso de cartas. Y me encanta ver gente de Colombia, México, Perú, Argentina, Ecuador muy interesada hoy en nuestra conversación y de otros países. Y qué chévere pues que estén ahí tan conectados y activos en nuestra conversación de hoy. Así que empezamos ahora sí, sin más preámbulo, con la primera invitada. Pues Paula Díaz Levy es periodista de ciencia y medio ambiente y después de trabajar con muchos medios internacionales y en organizaciones de conservación y centros de investigación, pues está muy enfocada en los últimos años en, desde Climate Tracker, poder seguir haciendo periodismo de investigación en relación a las cuestiones climáticas y como editora, pues nada, trabajando en un montón de proyectos, intentando explicar también y conectar y cerrar estas brechas entre sociedad civil, periodismo y ciencia, que nada, que nos inspira un montón y que con mucho gusto y cariño recibimos hoy Paula con uno de sus proyectos más relevantes que se han desarrollado en el último año. Así que gracias Paula por acompañarnos desde Chile y qué bonito poder contar con tu proyecto, tu experiencia y todas tus reflexiones sobre el tema.
Muchas gracias, Jonathan, por esta amable presentación y bueno, y a todos quienes nos acompañan esta tarde. Voy a proceder a compartir pantalla para contarles un poco del proyecto al cual aludía Jonathan. ¿Se ve bien? ¿Me confirman? Estamos empezando a ver y totalmente vemos bien, gracias. Estupendo. Entonces, bueno, a continuación yo les voy a contar brevemente sobre el proyecto Carbono, Tierra y Fuego en Sudamérica, el estado de los sumideros de la región, que fue realizado por Climate Tracker con el apoyo del Pulitzer Center Rainforest Grant. Y que bueno, como podrán imaginarse, relaciona con los bosques. ¿Y por qué? Porque bueno, los bosques de Sudamérica y de América Latina en general son de nuestros principales aliados cuando hablamos de ecosistemas terrestres para mitigar y adaptarnos al cambio climático, principalmente por este rol que tienen como sumideros de carbono. Bueno, y obviamente considerando los múltiples beneficios que tienen en otras aristas. Pero bueno, como conocemos probablemente acá todas y todos, lamentablemente los bosques de nuestra región enfrentan un sinnúmero de amenazas y no solo la deforestación, sino que también eventos extremos que requieren de cierta manera una particular atención, como son los incendios forestales, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Y en paralelo a todo esto, también hay una serie de intereses en torno a nuestros bosques, como son, por ejemplo, los intereses de los mercados de carbono, que era parte de lo que comentaba Jonathan hace un rato. Entonces, bueno, en el marco de este proyecto nosotros hicimos, bueno, un especial donde publicamos 5 historias regionales, es decir, que tenían un abordaje considerando a varios países, que son Chile, Colombia, Ecuador, Brasil y Paraguay. Además, 4 historias enfocadas en un solo país y finalmente 4 episodios de nuestro podcast Micrófono Climático. Y bueno, y así nosotros, bueno, logramos varias cosas bien interesantes en cuanto a estos temas que les menciono. Y ahora solo vamos a revisar por un tema de tiempo las coberturas regionales, pero básicamente vimos, por ejemplo, cómo los incendios forestales están destruyendo estos grandes sumideros de carbono en América Latina, eh, principalmente, y aquí nos enfocamos en Ecuador, en sus páramos y en los bosques de Chile. Porque justamente los incendios forestales no solo generan pérdidas de vidas humanas, infraestructura, pérdida de naturaleza, sino que también comprometen u obstaculizan lograr esta meta de la carbono neutralidad al 2050, porque hacen que, y han hecho en algunos casos, sobre todo el caso de Chile es súper decidor, porque en temporadas de mega incendios se ha visto cómo los bosques, que digamos son de nuestros grandes aliados y de hecho por eso están tan presentes en nuestros compromisos climáticos, en vez de capturar más carbono, terminaron emitiendo más carbono justamente por estos incendios. Entonces, ahí vamos hablando un poco de eso y es un tema bastante interesante al cual hay que ponerle ojo para, digamos, lograr avanzar con nuestros compromisos climáticos. Por otro lado, también ya pasando a otros temas, vimos cómo, digamos, hay ciertos problemas asociados con los proyectos forestales de créditos de carbono. En este caso, por ejemplo, con el uso de agroquímicos en Colombia y en Paraguay, que usan, bueno, pesticidas que son nocivos y hay mucha documentación al respecto, como son el glifosato y el fipronil para proyectos forestales basados en cultivos de especies exóticas, ¿ya? Entonces aquí hay todo un tema sobre la calidad de los proyectos, pero que además tienen asociados otros riesgos como son, por ejemplo, acá el uso de agroquímicos. De hecho, acá les contamos el caso de Apple, que la famosa empresa Apple, que, bueno, lanzó hace un tiempo este smartwatch carbono neutral con bombos y platillos, y justamente porque compra créditos de, en parte, de estos proyectos forestales en Paraguay, pero resulta que, y esto como en una arista asociada, una corte en Alemania, en Frankfurt, dictaminó, digamos, que no podían calificarse ni venderse como carbono neutral porque estos cultivos no tienen una permanencia asegurada más allá del año 2029. Entonces ahí vemos, digamos, que hay también un caso de greenwashing y de publicidad, o de, sí, de publicidad engañosa, que, digamos, se asocia en este caso con proyectos forestales de carbono.
Además, también en otro reportaje nosotras, digamos que comenzamos a indagar un poquito más en el rol de los bosques nativos, ya sean primarios o secundarios, en esta captura y almacenamiento de carbono, sin olvidar, por supuesto, los otros múltiples beneficios que tienen los bosques. Pero cómo, digamos, esto no solo siempre es tomado en cuenta en las regulaciones de nuestros países, sabemos que hay mucho problema, por ejemplo, con la deforestación, pero sino que también muchas veces no son considerados en los mercados de carbono donde en ocasiones se privilegian proyectos de baja biodiversidad, es decir, de nuevo, monocultivos basados en especies exóticas que, digamos, tienen una serie de repercusiones no solo para la biodiversidad, sino que también para las comunidades. Y bueno, y dentro de las cosas que también nosotros estuvimos indagando es que nuestros países sí están, digamos, en deuda en cuanto al avance en la regulación de los mercados de carbono, que es un tema gigante. Yo creo que quizás, bueno, da para muchos otros webinars, pero digamos que hay casos mixtos en nuestra región, porque digamos que hay distintos grados de avance, distintos tipos de proyectos, etcétera. Pero bueno, nosotros damos una perspectiva más regional en este reportaje que justamente habla de cómo los países latinoamericanos buscan posicionarse como proveedores de bonos de carbono, pero que hay que tener una serie de consideraciones, no solo porque falta avanzar en regulaciones, sino que también, y bueno, muy atado a esto, hay que tener ojo porque podrían, si no hay una buena planificación, se podrían vender reducciones de emisiones que probablemente se podrían necesitar en un futuro para el cumplimiento de nuestras propias NDC, que son nuestros compromisos climáticos, ¿cierto? Entonces ahí hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta cuando se habla de los mercados de carbono en nuestros países. Y por otro lado, hemos visto, obviamente, este tema da para mucho, es complejísimo, hay muchos tipos de mercado, muchos tipos de proyectos, entonces nosotros sí lo que hemos encontrado es que hay ganadores y perdedores en muchos casos, lo que habla un poco también como de justicia ambiental y climática, ¿cierto? Para ser un poco más precisos y esto enfocado en lo que nosotros cubrimos en el marco de este especial, es que, claro, se ven en algunos casos que las empresas ingresan, por ejemplo, a comunidades indígenas, pero muchas veces o en ocasiones no cumplen con las promesas, con las expectativas, y bueno, generan una serie de efectos, por ejemplo, división comunitaria, entre otras cosas que son bastante graves, porque obviamente erosiona la confianza, genera una serie de repercusiones en la vida de las personas involucradas, entonces hay elementos que, digamos, se han visto en distintos casos de América Latina. Y por otro lado, también nosotros hablamos de otro tema, este fue el último reportaje regional que publicamos, donde no solo hay comunidades directamente involucradas en proyectos de créditos de carbono que no están satisfechas y que están decepcionadas por lo que ha pasado en sus casos concretos, sino que también está el caso, por ejemplo, de una comunidad en Brasil que no es participante de un proyecto de créditos de carbono, pero está en el área de influencia de uno de ellos, que está, de nuevo, basado en eucaliptos, que son especies exóticas, que además, bueno, si no tienen como familiaridad con este tema, los monocultivos de eucaliptos consumen mucha agua, por ejemplo, entonces hubo ahí un problema con el abastecimiento de agua, que obviamente habla un poco como de estas repercusiones y de estos problemas que se les generan a comunidades asociados a proyectos de créditos de carbono. Entonces, eh, pese a todo lo anterior que cuento, que obviamente se basa en las coberturas específicas que nosotros hicimos, vemos que hay comunidades que toman el asunto en sus manos y que realmente implementan sus soluciones y avanzan, digamos, al hacer frente a los distintos problemas, desafíos, presiones o amenazas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el pueblo de Sarayaku propone un sistema de contribución que no es de compensación, que sea justo, donde ellos reciben directamente los beneficios, donde además son muy selectivos porque no aceptan trabajar con empresas extractivas. Y acá nuestra invitada Samay es vicepresidenta de Sarayaku, entonces ella podría explicar muchísimo mejor que yo este tema. Bueno, de hecho ella aparece en el reportaje enfocado específicamente en Ecuador, donde se habla de este caso, pero que nos habla de cómo las comunidades se empoderan y toman cartas en el asunto, y lo cual, digamos, nos parece digno de comunicar. Y por otro lado, bueno,
En Chile, y acá volviendo al tema de los incendios, vimos, por ejemplo, cómo una pareja en una zona que es del centro sur de Chile, que siempre se quema, ellos presenciaron los mega incendios de 2017, que justamente, bueno, llegaron a kilómetros de su casa, pero no alcanzó su predio, y luego de esa experiencia decidieron prepararse a través de las cabras. Entonces adquirieron cabras para generar pastoreo estratégico, donde generan, por ejemplo, cortafuegos ecológicos, como le llaman, y hacen, entre otras prácticas, una especie de manejo del paisaje y diseño del paisaje que ha disminuido su exposición y vulnerabilidad ante eventos extremos como son los incendios forestales. Y de hecho, este proyecto se vio en una verdadera prueba de fuego puesta a prueba cuando ocurrió otra temporada de mega incendios en Chile en 2023 y eso demostró, digamos, la eficacia de este tipo de medidas. Entonces, es algo que ustedes no solo pueden ver en los reportajes, sino que también en los episodios de Micrófono Climático, que les invitamos desde ya que lo escuchen, porque ahí les contamos un poco lo de Sarayaku, les contamos lo de las cabras que ayudan a prevenir incendios y bueno, obviamente todo esto no hubiera sido posible sin este equipo que contribuyó en este especial y desde ya están invitadísimas e invitadísimos a leer los reportajes y a escuchar nuestro podcast. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por tu intervención. Qué bonito conocer así. Yo sé que fue un desafío hacer esto tan sucinto y tan corto porque las historias son maravillosas y la verdad es que es un gran trabajo de periodismo investigativo que pone de relieve algo que puede ser muy básico, pero muy evidente cuando hablamos de mercados de carbono y es que desafortunadamente ni siquiera las comunidades que están o viven o habitan o que están conectadas de una u otra forma a los territorios que pues han estado conectados con este mercado, están bien informados sobre lo que pasa allí, ¿no? Entonces es bastante desafiante cuando hablamos de la lógica de información y quiénes tienen acceso o no, derecho o no a la información y cómo creamos ecosistemas de salvadores de información. Saber que en el caso de los mercados de carbono, para mí es un ejemplo muy explícito de qué triste que ni las comunidades se enteran exactamente de cómo funcionan, cómo operan o qué es un mercado de carbono y ahí es donde justo la visión de Samay va a ser muy interesante en cómo generamos diálogos reales para que las soluciones climáticas realmente no tengan esos desbalances de circuitos de información y esta falta de transparencia al final del día cuando hablamos de estas soluciones. Así que muchas gracias, Paula. Ya tendremos otra rondita de conversaciones, como los que mencionaba Camila en el chat, que está ahí apoyándonos. La idea es que vayan poniendo sus dudas. Si tienen alguna duda sobre el proyecto de Paula, pueden ponerla en el chat. Las vamos a recoger para el final. Pero bueno, ahora sí, para seguir con nuestra siguiente invitada, quiero pues presentarles a Florencia. Florencia es también una periodista muy enfocada, pues periodista científica muy enfocada, por supuesto, en temas ambientales, climáticos, y pues como editora de Chequeado y líder de la sección pues de ciencia, ha trabajado pues también muchos años pues en la sección, perdón, en la sección de ciencia del diario Perfil, ha sido columnista y está muy enfocada en esta relación entre cómo hacemos que el periodismo, la ciencia y la sociedad puedan realmente generar circuitos de información que nos permitan tener cada vez más información precisa sobre el cambio climático y me encanta pues poder tenerte, Florencia, en este espacio para seguirnos compartiendo tus experiencias y aprendizajes en relación a cómo hacemos que justo este tipo de situaciones como la de mercados de carbono donde la sociedad nos informa, podamos seguir generando mejores espacios y para cerrar esas brechas. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al Policy Center por la invitación. Voy a comenzar a presentar. Bueno, primero quiero contarles de dónde vengo. Pertenezco a Chequeado. Chequeado es una organización sin fines de lucro que desde 2010 busca ayudar a las personas a tomar decisiones informadas y bueno, combinamos periodismo de verificación de datos con educación, con tecnología cívica y además coordinamos la TAM Chequea, que es una red de chequeadores de toda América Latina. Seguro ustedes conocen organizaciones de fact-checking en su país de origen. Son actualmente 48 medios de 21 países. Creemos que es muy importante trabajar en red y haciendo periodismo colaborativo, y más cuando hablamos de estos temas. Yo ahora les voy a comentar algunas narrativas desinformantes que hemos visto a partir de nuestro proyecto con el Pulitzer Center, que circularon en Argentina, pero que también hemos visto que circulan en América Latina
Así que creo que en todos sus países van a ver reflejados este tipo de contenidos. Cuando hablamos de desinformación, siempre hablamos de contenidos falsos o engañosos que circulan en forma masiva, pueden ser en diferentes formatos, como audios, como videos, como fotografías, sobre todo en contextos críticos. El ejemplo más cercano que tenemos es la pandemia de coronavirus, pero hoy lo estamos viendo con la actual crisis climática también. Dicen cosas que no sucedieron, sacan de contexto hechos o los tergiversan para cambiarles el sentido. Esto es muy importante también porque operan activamente sobre temas que generan incertidumbre, polarización, como lamentablemente en ciertos sectores se está volviendo el debate acerca de la crisis climática, y se alimentan de prejuicios y sesgos. En especial cuando hablamos de desinformación climática, hacemos referencia a contenidos falsos o engañosos que socavan la existencia de los impactos del cambio climático, la inequívoca influencia humana en el cambio climático y también la necesidad de tomar medidas urgentes según el consenso científico del panel intergubernamental de cambio climático y también en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París. Y sobre todo tergiversa datos científicos, ¿no? O por omisión o por selección, con el fin de erosionar la confianza en la ciencia del clima, las instituciones centradas en el clima, los expertos, a los científicos mismos y también las soluciones. Y sabemos también que las narrativas en contra de la crisis climática pueden también provocar daños porque distorsionan la percepción acerca de la ciencia sobre el cambio climático, sobre las soluciones, crean confusión, siembran dudas, y todo eso puede llevarnos a bloquear o retrasar las acciones climáticas que realmente son necesarias que tomen nuestras comunidades y también las decisiones que tomen nuestros gobernantes. Me gusta mucho esta cita del panel intergubernamental de cambio climático que dice que la retórica, la información errónea sobre el cambio climático y el deliberado menoscabo de la ciencia han contribuido a percepciones falsas del consenso científico, incertidumbre, a una urgencia y riesgo ignorados y también a la disensión. Como les comentaba, durante 2023 y alguna parte de 2024 también tuvimos la posibilidad de encarar un proyecto junto al Policing Center que se trató de desenmascarar las desinformaciones o las narrativas desinformantes sobre el cambio climático en la Argentina. Justo era un momento muy importante para la Argentina porque eran las elecciones presidenciales y uno de los candidatos que después llegó a la presidencia, no sé si están todos al tanto, pero es un negacionista del cambio climático, con lo cual era muy importante para nosotros llegar a las personas con información confiable y también verificar esas narrativas falsas que circulaban sobre todo en redes sociales. Con lo cual nosotros encaramos primero un monitoreo bastante exhaustivo durante cierto periodo de tiempo sobre el contenido que estaba circulando en redes. Luego seleccionamos el material de acuerdo a diferentes características como la relevancia, el posible daño también que podía causar esa desinformación y también por supuesto, la viralidad de ese contenido, porque no se trata también de volver un contenido, de difundir un contenido o que sea un boomerang, ¿no? Que nos vuelva después darle más prioridad o más relevancia a un contenido que no lo tiene. Y a partir de eso pudimos identificar diferentes narrativas con respecto al cambio climático que estaban circulando e hicimos esta sistematización. Y publicamos una serie de artículos periodísticos que estaban también acompañados por su contenido audiovisual y también episodios de podcast acerca de estas diferentes narrativas que circulaban. La primera tenía que ver con el negacionismo y el escepticismo sobre el cambio climático. Esto acerca, ustedes seguramente lo han escuchado, sobre que el cambio climático no existe o es un engaño, que son narrativas que, bueno, que cuestionan la ciencia que sustenta la ciencia del clima, ¿no? Argumentando, por ejemplo, que no existe conexión entre las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático, o niegan la ocurrencia de fenómenos del cambio climático, como puede ser la mayor ocurrencia de olas de calor o los eventos extremos. Y se trataba no solo de poder verificar estas narrativas, sino también de contar qué actores estaban haciendo circular estas narrativas, y también después les voy a contar un poquito más
qué tipo de técnicas utilizaban para mentir, ¿no? Para engañar a las audiencias. Otra de las narrativas que circularon con fuerza tiene que ver con teorías conspirativas. Seguro alguno de ustedes puede reconocer alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, postulan que el cambio climático es geoingeniería, que el cambio climático no es a causa de las acciones humanas, sino que es a causa de un fenómeno, digamos, externo. Luego los chemtrails, que no sé si serán fuertes en su país, pero bueno, también es una teoría conspirativa que habla que las estelas químicas que dejan los aviones a su paso en realidad son nubes tóxicas que contaminan y que son también quienes causan los fenómenos extremos, no el cambio climático, por ejemplo. Y otra de las teorías conspirativas tiene que ver con un proyecto estadounidense que es el proyecto HARP. Otras desinformaciones que tienen que ver con la Agenda 2030 de la ONU, que dicen que la Agenda 2030 bueno, busca prohibir el consumo de carne, o bueno, son teorías conspirativas sobre COVID-19, que también atacan a grupos vulnerables, a inmigrantes, y también tienen el cambio climático entre digamos, los grupos a los que, los temas a los que atacan. Y siempre hay un blanco favorito, decimos nosotros, hay siempre ataques a científicos, a políticas, a activistas climáticos. En ese momento, cuando hicimos este proyecto, uno de los blancos favoritos era la activista Greta Thunberg, que reúne varias cosas, ¿no? También, además de ser activista ambiental, es mujer, es joven, reúne muchas características que le hacían también, lamentablemente, un blanco para la desinformación, pero también hay varias desinformaciones sobre Bill Gates y sobre otros científicos que están luchando o intentando luchar a favor del cambio climático. Y esto les hacía mención recién, que además de tratar de ver quiénes están detrás de la desinformación, nosotros lo que pudimos identificar es curioso porque, bueno, primero, por supuesto, hay grupos políticos que digamos, uno puede decir que son grupos de derecha, o puede identificarlos también con el liberalismo, como el actual presidente de la Argentina, pero también identificamos que había muchos grupos que desinformaban sobre el cambio climático, que venían desinformando desde la pandemia. O sea, eran grupos que, por ejemplo, desinformaban en la época de pandemia sobre vacunas, sobre los diferentes medicamentos contra la COVID-19, y se fueron transformando y empezaron a hacer negacionismo científico, negacionismo del cambio climático, negacionismo de otros temas como hasta la esfericidad de la Tierra, ¿no? Estos grupos que al principio eran muy chiquitos, durante la pandemia tuvieron bastante exposición y ahora continúan desinformando sobre ciertos temas que tienen que ver con la actual crisis climática. Y además de identificar estos grupos, para nosotros era muy importante también poder contar cuáles eran las técnicas o las tácticas engañosas habituales que utilizaban estos grupos que amplificaban la desinformación para hacer pre-banking, para poder contarnos a nuestra audiencia, bueno, esta técnica está utilizando para engañarte, para confundirte, para mentirte, y de esa forma ayudar a las personas a que puedan identificarlas y estar más prevenidas frente a la desinformación, tener más herramientas frente a la desinformación. Una de estas técnicas engañosas habituales es la del falso experto. No sé si lo vieron recién cuando yo pasé una de las diapositivas que hacía referencia a un negacionista también del cambio climático, como es el físico estadounidense John Clauser. Él es un premio Nobel, ha recibido el premio Nobel por sus descubrimientos en cuanto a la física, pero es un científico que nunca ha estudiado el cambio climático, que además está seriamente comprometido por haber recibido financiamiento a sus investigaciones de la industria del petróleo, con lo cual no es una voz autorizada para hablar sobre cambio climático, por más que haya ganado un Nobel. Haber ganado un Nobel no te da, ¿no es cierto?, derecho o credenciales para poder opinar de cualquier cosa. Entonces, ojo con el falso experto, ojo con las personas que se presentan como expertos en una materia cuando realmente no lo son.
Luego las falacias lógicas, argumentos en las que las conclusiones no se deducen lógicamente de las premisas. Muchas veces esto lo vemos cuando hay dos variables que en realidad puede haber causalidad, pueden estar existiendo al mismo tiempo, pero no causalidad, no son causa-consecuencia una de otra. Expectativas imposibles, exigir pruebas poco realistas antes de actuar sobre la base de la ciencia. Teorías conspirativas como las que vimos recién, que realmente, lamentablemente, circulan mucho en redes sociales. Y también en cuanto a todo lo que tiene que ver con selección de datos, ¿no? El famoso cherry picking. Tomar el dato que parece confirmar mi postura, pero no ver todo. Esto lo vemos muy, muy seguido cuando, por ejemplo, alguien comenta, no, pero ¿cómo no hay calentamiento global? Si este invierno fue uno de los inviernos más fríos de los últimos años. Bueno, se quedan con ese dato para negar el calentamiento global sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, la necesidad de contar con un periodo de tiempo más amplio analizado. Siempre nos valemos de muchas herramientas para poder hacer nuestras verificaciones, y yo les quiero compartir acá un recurso que tiene Chequeado, que siempre que hablo frente a periodistas, frente a comunicadores, frente también a investigadores, se los comparto porque me parece sumamente útil. Ahí les dejé la página. Van a ustedes ahí en esta web, pueden encontrar un montón de herramientas para verificar datos o también para analizar imagen, audio, videos. Muchas también herramientas para inteligencia artificial, que ese es otro desafío muy grande que hoy tenemos quienes hacemos verificación de datos, que nos enfrentamos a contenido muchas veces manipulado por la inteligencia artificial. En ese sentido, ustedes seguramente vieron en redes sociales la cantidad de videos con animalitos que no son tales, digamos, que son creados con inteligencia artificial, o mismo paisajes que no representan la realidad porque también han sido creados con inteligencia artificial y se comparten como si fueran reales y no lo son. Si quieren podemos después entrar un poco más en esto de los desafíos de la inteligencia artificial. Pero bueno, hay herramientas también como el desgrabador, hay realmente un montón de herramientas y sitios útiles que les pueden servir y se los quiero dejar y compartir con ustedes para que lo tengan en cuenta y si les es útil lo utilicen. Y algunos tips contra la desinformación que me gusta también compartir. Ser muy claros en lo que se sabe y lo que no se sabe. Cuando hay incógnitas, cuando hay dudas, la desinformación aprovecha para llenarlas con falsas certezas. La ciencia es incertidumbre. Es difícil comunicar la incertidumbre, muy difícil, como ya hemos aprendido quienes hacemos periodismo científico durante la pandemia. Pero es muy importante también decir, de esto hay información, hay evidencia, de esto lo está la ciencia analizando, y poder ser claros y despejar incógnitas. También identificar los vacíos informativos que existen, esos aspectos sobre los que no es fácil encontrar información, e intentar llenarlos con buena información, con evidencia científica, con datos, porque la desinformación se aprovecha de esos vacíos informativos existentes. También identificar qué comunidades de nuestra audiencia pueden estar especialmente vulnerables a la desinformación y poder generar contenidos en formatos que puedan ser atractivos y fáciles de recibir para ellas. Por ejemplo, trabajar mucho, si queremos llegar a una audiencia joven, bueno, el medio es TikTok. Si queremos trabajar con comunidades que quizás no les llegan. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el norte acá del país, comunidades que no tienen un acceso fácil a conexión de internet, y hemos visto que la forma más fácil muchas veces de trabajar con ellos es a través de escuelas, de charlas que se organizan en escuelas, por ejemplo. Tratar de llegar de la mejor manera posible a esa audiencia con la información que nosotros queremos. Y por supuesto, tratar de verificar todas las veces que haga falta cuando nosotros nos enfrentamos a un contenido que desinforma, ¿no? Eso es muy importante, siempre que vemos un contenido que desinforma, tratar de aprovechar para poder decir, esta es la información válida, esta es la información científica que está, digamos, que está avalada por datos, y en ese sentido tratar de disminuir la incertidumbre. Bueno, esto es todo, espero que les haya servido. Ahí les dejo mi mail también por cualquier consulta. Muchas gracias.
Gracias, Florencia. Genial poder conocer más en detalle lo que ha chequeado ciencia y obviamente todas estas técnicas y tácticas tan importantes y relevantes de chequeado que nos permiten, a grosso modo, básicamente sentir y pensar en cómo podemos informarnos mejor, cómo podemos realmente aprender a identificar estas tácticas de desinformación que se conectan un poco, sí, al espíritu de la conversación de hoy, es seguir pensando en cómo, si creamos estos ecosistemas de información saludables en temas críticos y tan complejos como las soluciones climáticas relacionadas con los mercados de carbono o otro par de soluciones que vienen en camino en relación a cómo se supone que enfrentamos la crisis climática y en el cual también hay siempre una noción de que a veces nos falta como una perspectiva a un lado de la historia, nos falta una noción de que también hay detrás de informarnos mejor en relación a lo que piensan o viven, por ejemplo, las comunidades y los territorios en los cuales queremos implementar estas soluciones o demás. Entonces creo que por eso es tan valioso también generar estos puentes con nuestra próxima invitada que nos puede permitir un poco entender mejor esas nociones de información, periodismo, de cómo se enfrentan también las comunidades a la desinformación además. Y pues por eso me parece muy, muy chévere que hayas podido aceptar y estamos muy agradecidos a Mayik de que hayas podido aceptar nuestra invitación hoy. Samayi Walinga, pues es una líder indígena Quechua de la comunidad Sarayaco, ubicada en la Amazonía ecuatoriana. Ella es vicepresidenta del pueblo originario Sarayaco y pues ha trabajado hace muchos años en la defensa de los derechos indígenas, en la protección del medio ambiente, ha estado ahí en el centro de resistir a las industrias extractivas en la Amazonía ecuatoriana y pues más que ella nos va a compartir un poco más sobre, por ejemplo, la declaración sobre el bosque viviente y cómo reconocer también los bosques como seres vivientes, conscientes y con derechos. Así que nada, sin más preámbulos, Amayi, también nos encantaría conocer tu perspectiva sobre estos temas y que podamos ya también después de tu intervención empezar con la conversación más formalmente. Recuerden dejar sus preguntas y dudas también para Florencia y Samay en el chat. Y gracias, Samay, por tu tiempo. Eh, Muchas gracias y buenas noches con todos. Bueno, estoy conectada desde Sariaco. Gracias también a algunas tecnologías que han podido hacer que podamos estar conectados desde la mitad de la selva y que son nuevas herramientas también que utilizamos para poder conectarnos y seguir demostrando que existimos y que estamos dentro de la Amazonía y que no solo sería ecuatoriana, también en varios pueblos que existen que están también en toda esta lucha. Bueno, yo no he tenido una presentación, pero voy a hablar más que todo lo que es la vivencia, la experiencia y de cómo también el pueblo de Sariaco ha venido trabajando y luchando para poder seguir con el Cabo Saxa, que es la selva viviente, ya que es para nosotros todo lo que está dentro de la naturaleza estamos, coexistimos y somos un ser viviente que está relacionado y que por eso también lo estamos protegiendo. Hablando más dentro del periodismo y de la comunicación, Sariaku empezó desde 2002-2003, cuando tuvimos el ingreso de la compañía petrolera CGC, que es una compañía francesa, pero que venía a través de Argentina. Entonces era una empresa que vino, instaló pentolitas, que son explosivos, para poder hacer sismos y ver si hay petróleo dentro del territorio. Y Sariaco, en el momento que se da cuenta que esta compañía ha ingresado, hacen campamentos pequeños de paz para poder proteger el territorio y expulsar a esta empresa petrolera. Y en ese momento es cuando entró por primera vez la comunicación. Entró el periodismo, la comunicación y la experiencia de que era muy necesario de registrar todo lo que estaba sucediendo para demostrar la verdad. Si no se hacía de esta forma, no hubiéramos ganado el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque fue una de las herramientas que fortaleció bastante al caso para demostrar que sí hubo atropello de derechos humanos y atropello a los derechos de la naturaleza también dentro de Sariaco. Entonces fue una herramienta que nos ha ayudado y que se ha ido también, así como va avanzando y va progresándose y
y hay nuevas tecnologías, Sariaku se adapta a estas nuevas tecnologías para poder seguir comunicando y seguir transmitiendo el mensaje que es el de la protección del territorio y la protección de la naturaleza. Y eso ha sido algo que ha demostrado que los pueblos indígenas existimos. Ha sido una herramienta muy importante para poder hablar realmente la verdad, pero también ha habido todo la comunicación falsa que también estamos hablando, de que sí ha habido comunicación o información falsa que no viene desde el territorio, sino viene desde el exterior. Entonces, hay muchas veces, en varios casos, cuando hemos tenido resistencia, cuando hemos tenido luchas, hemos tenido, nos han tratado de paramilitares, nos han tratado de, de, hemos sido de todo. Ahora somos terroristas, es la expresión que nos están dando ahora en este momento en el Ecuador. Entonces, son malas informaciones donde estamos luchando para nuestros derechos que vienen y nos dicen de otra forma. Se comienza a ver de nuevo el racismo, se comienza a ver el clasismo, y todo lo que se ha venido luchando se va perdiendo también. Entonces, esta mala información ha hecho, y con experiencia digo que recién vi, de que toda esta información que va desde la ciudad a otros países hacen pensar que todo es la culpa de los pueblos indígenas y que todo está bien. Y comienzan a achacar los mismos ecuatorianos que están en otro país a decir que nosotros somos los malos de la historia, que es todo lo contrario. Estamos realmente luchando para la sobrevivencia de los pueblos indígenas y más que todo también del planeta, porque no solo estamos luchando para nuestro hogar, sino estamos luchando para la vida que viene de nuestras generaciones también. Entonces, eso es a nivel de todo lo que es la comunicación y que seguimos trabajando a nivel comunicacional para poder demostrar que Sariaku y que los pueblos indígenas estamos dentro del territorio, estamos resistiendo y estamos también dando alternativas nuevas para poder afrontar al cambio climático. Entonces, hablábamos también de los créditos de carbono. Nosotros, Sariaku, desde 2015 comenzamos a escuchar todo lo que es los créditos de carbono, pero no nos parecía una solución real porque la misma empresa extractiva daba créditos de carbono en algunas comunidades, pero seguía explotando en otras comunidades. Y esa no era no es no es un derecho que nosotros queremos. Si es que se tiene que dejar de explotar y si se tiene la conciencia de comenzar a apoyar a los pueblos indígenas y realmente al cambio climático, tiene que acabar todo este sistema que está. Entonces, Sariaku, así es que a través del Causac-Sacha, que se declara Sariaku Causac-Sacha como un ser consciente y sujeto de derecho, porque la naturaleza tiene el derecho de seguir viviendo. No tiene voz, no tiene un aspecto físico, pero es un ser viviente que está presente y que los pueblos, como una cosmovisión y una filosofía que tenemos, lo conocemos. Y esta conexión hace que nosotros queramos y sigamos protegiendo el territorio y la selva. Entonces, a través de todo esto, a través de la declaración del Causac-Sacha, que es una filosofía y una vida que por millones de años hemos venido viviéndola, la tuvimos que escribir para que la gente del exterior puedan entender lo que nosotros estamos protegiendo. Y esto ha hecho que sea necesario todo la comunicación, el periodismo, la información para que pueda llegar realmente al público que no entiende, a la persona que todavía no entiende de que por qué es importante proteger la selva, el territorio y la naturaleza. Y después como habló Paula, se creó la iniciativa del Causa Iñambi. El Causa Iñambi es no compensación ni créditos de carbono, sino la retribución y la justicia climática, que es los pueblos indígenas hemos venido protegiendo por muchos años los territorios y
tienen que ser justos también. Hay muchas empresas, hay muchas organizaciones que se lucran a través de los territorios y de los pueblos indígenas diciendo que están protegiendo, pero no lo están. Algunos solo se lucran y siguen destruyendo. Las mismas organizaciones o los mismos gobiernos interparroquiales siguen haciendo de esta misma forma, siguen haciendo los fondos verdes, carbonos verdes, pero siguen implementando nuevas rondas petroleras, siguen haciendo nuevas carreteras que no son las visiones y los planes de vida que trabajan los pueblos indígenas. Entonces, esto ha hecho que no creamos que no es algo que nosotros realmente digamos que es un beneficio o que es algo que va a proteger realmente nuestros territorios. Entonces, es otra amenaza que también llega. Los créditos de carbono vienen y te dicen, nosotros solo apoyamos a bosques que no están en pie, bosques que están destruidos porque vamos a reconstruirlos, reforestarlos. Entonces, ¿qué hace ahora la mayoría? En algunos países ha pasado. Destruyen para poder coger créditos de carbono y para ahí sí otra vez construir. Pero eso no es lógico. Eso es, comienza la ambición. Entonces, en cambio, Sariaku lo que propone es, tenemos territorio, tenemos selva, entonces protejámosla. Seguimos protegiéndola y seguimos preservándola para que no se destruya. Y este es el proyecto de Causa Ñambi, es que los fondos sean directos para que los pueblos indígenas podamos implementar realmente nuestros planes de vida y poder seguir viviendo en una armonía con la naturaleza y que se siga fortaleciendo este vínculo que hay dentro y que, y que se pueda aprender de esta experiencia también. Este es uno de los valores también que no tienen, y ese es un esfuerzo que hemos, los sabios aquí y los ancianos tienen la misma sabiduría y el mismo conocimiento que un científico que haya estudiado muchos años en la tecnología o en la biología. Conocen cómo es el pronóstico del clima, cómo es de la tierra, del cultivo, de la agricultura, del agua, y es algo que esta enseñanza se va traspasando y así se ha ido cuidando y preservando la naturaleza. Entonces, eso también es un reconocimiento que deberían haber en los sabios indígenas, donde ellos también tienen este conocimiento y debería ser parte de estas investigaciones grandes que existen de científicos donde ponen datos de cuánto carbono existe, de cuántos peces existe, porque este conocimiento lo tienen dentro de los territorios. Y esto ha sido uno de los trabajos que también estaría Cuba hemos visto la importancia de cómo todo es cálculo, todo es número, de nosotros ir también haciendo bases de datos de todo lo que existe dentro del territorio, monitoreo de la fauna, monitoreo de la flora, el monitoreo de los hongos, del micelio, de también todo lo que es la ictiofauna, todo lo que existe dentro de Sariaku para demostrar que todo esto es lo que estamos protegiendo y todo esto es lo que existe es científico también, hace parte. Y hemos logrado, claro, muchos trabajos que hemos llegado también a poder ser reconocidos dentro de universidades, donde las universidades nos han dado realmente el rol de autores o de coautores para decir, porque a veces otro extractivismo que ha existido también es el conocimiento de los pueblos indígenas, extraerlo, apoderarse. em, patentarlo y después no reconocer realmente a los pueblos todo lo que han hecho o el conocimiento que ha habido. La mayoría de las medicinas, de la guayusa, de todo lo que existe, no ha sido realmente reconocido también a los pueblos de que llega a través del conocimiento de aquí también. Entonces, eso es más o menos la experiencia y a nivel de la gobernanza territorial también es realmente eh, implementar los planes de vida y dar este ejemplo a otros pueblos también de que como pueblos tenemos este conocimiento de poder realmente eh, eh,
nosotros vivir en armonía dentro del territorio con nuestras costumbres, con nuestra identidad y con nuestros planes de vida y con nuestra propia educación, con nuestra propia salud, claro, sin dejar de lado lo que viene del occidente, que también es un aporte valioso para los pueblos indígenas porque hay mucho, ya llegó la civilización, llegó la monetización, llegó las enfermedades también, entonces tenemos que ver las alternativas que también nos fortalece y qué es lo que nos debilita también. Entonces, en resumen, es más o menos todo lo que podría decir de la lucha y de todo lo que el pueblo de Sariaco ha venido trabajando y ha venido también implementando nuevas alternativas para realmente combatir el cambio climático. Es bastante difícil porque uno cuando ve el sistema del planeta y del ser humano, cómo avanza, sí se ve que es difícil, pero no se pierde la esperanza de que algún día el ser humano coja conciencia y comience realmente a hacer un cambio para poder preservar el planeta y las nuevas generaciones que vienen para nuestros hijos y los hijos y todo lo que viene después. Entonces, eso es. Muchas gracias y aquí estamos para cualquier pregunta. Muchas gracias, Amay. Qué mensaje más poderoso y más inspirador. Definitivamente, esta voz de los territorios es más valiosa que nunca y es muy, muy importante contar con todas esas experiencias y esas soluciones que también nos estás trayendo y que nos permiten reflexionar cada vez más a profundidad en relación a cómo esta búsqueda de soluciones frente a la crisis climática tienen que pasar por, obviamente, las comunidades y los territorios y quienes habitan y tienen su experiencia y su conocimiento. Creo que para poder dar espacio también a las preguntas del público, voy a intentar pues hacer una pregunta para las tres que estaba pues en nuestra lista de preguntas para ver cómo nos va y vemos como con esa respuesta a cada una de esta misma pregunta, cómo vamos de tiempo, porque ya tenemos unas tres, cuatro preguntas del público que también sería muy bueno poder recoger. Y quería pues sí un poco redondear con esta tercera pregunta que teníamos planeada y después seguir pensando ya más de como de lo teórico hacia lo práctico, ¿no? Más de realmente qué estrategias hemos visto desde cada uno de esos lugares, desde Climate Tracker, desde Chequeado y desde pues todo ese movimiento de Sarayaku que están funcionando y que realmente están siendo efectivas, ¿no? Para realmente contrarrestar la desinformación, para contrarrestar estas narrativas anticiencia y para justamente exigir una gobernanza climática más justa. Ya un poco Samay nos está dando unas luces de esas estrategias, esas soluciones, esas ideas que hemos visto que están funcionando y que muestran efectividad, pero sería muy chévere poder ya depurarlas más concreto y entender qué cosas funcionan y qué cosas desde muchos de los invitados que nos saludan desde muchos territorios que me encantó ver pues gente desde México, gente también desde comunidades indígenas allí muy interesada en la conversación y entonces muy chévere que podamos compartirles que hemos visto que está funcionando. Así que si quieres vamos en el mismo orden, Paula, Florencia. Sí, bueno, uy, a ver, y excelentes las presentaciones, muy inspiradoras, así que bueno, hay tantas cosas que decir, voy a tratar de al menos ordenar mis pensamientos. Yo creo que en cuanto a la colaboración y toda o cómo, digamos, hacer frente a esto, sí, efectivamente yo diría que desde nuestra experiencia hemos visto que el periodismo de investigación colaborativo es muy importante, la colaboración y las relaciones de confianza entre periodistas y comunicadores y sociedad civil, entendiendo obviamente los roles de cada uno, pero digamos teniendo una comunicación más fluida, no tan jerarquizada, donde realmente se entiendan los intereses o las situaciones de cada parte. Por otro lado, cuando hablamos de información, de gobernanza, de transparencia, la acción legal y la incidencia de la sociedad civil, eso es algo que nosotros también, bueno, desde el rol de comunicadores y periodistas lo hemos visto, porque no sé, a ver, supongamos el ejemplo de que yo había dado de Apple. De la empresa, de la famosa empresa Apple. Justamente este fallo de la Corte en Frankfurt fue por la acción de una organización medioambiental en Alemania que, digamos, que acusó greenwashing y justamente, digamos, aquí se constató de que efectivamente se está dando información engañosa aquí respecto a los beneficios climáticos de este reloj carbono neutral.
y de cierta manera viene a ser responsables a una empresa y de que no es llegar y desinformar así sin más, sino que realmente hay que tener ojo con la información que se comparte. También, bueno, hay otros casos si hablamos, por ejemplo, de los mercados de carbono, que, bueno, ahí hay muchas cosas para decir que no dije, pero, por ejemplo, en Colombia se sabe que ha habido casos muy emblemáticos, por ejemplo, el caso de Pirá Paraná, donde hubo una sentencia de la Corte Constitucional, y esto porque, claro, comunidades indígenas en el Amazonas también impugnaron un proyecto Red Más, que es un tipo de proyecto de créditos de carbono forestal, por falta de consulta previa, por incumplimiento de compromisos, por ausencia de reconocimientos a autoridades tradicionales. Entonces, eso fue considerado un verdadero hito histórico y te demuestra que la acción, la articulación y la organización de las comunidades, en este caso comunidades indígenas, como la de Pirá Paraná, y también, bueno, el caso que nos da Samay, realmente es sumamente importante a la hora de, digamos, establecer responsabilidades, poner límites a ciertas cosas y, digamos, ayudar como a pensar en mejorar, digamos, todos estos problemas que estamos viendo. Entonces yo creo que esa colaboración, esa incidencia que puede hacer la sociedad civil y también como periodistas estar muy conscientes de eso, de no tragarnos todos esos discursos bonitos, tener pensamiento crítico, porque igual hay que precisar de que hay opiniones mixtas, pero digamos, tratar de siempre ser muy busquilla y muy críticos para poder comunicar de la mejor manera posible sin pasar a llevar a nadie. Gracias, Paula. Muy relevante. Florencia. Me sumo a lo que decía Paula. Para mí el pensamiento crítico, poder fomentar el pensamiento crítico es fundamental. Todo lo que tenga que ver con la alfabetización mediática e informacional en el sentido de ser un usuario activo en las redes sociales, en poder discernir qué es lo que nos están diciendo, quién lo dice, con qué intención lo dice. Voy a contar una anécdota muy chiquita. En Argentina, de un día para el otro, todos los medios habían publicado el siguiente titular: según la NASA, las vacas argentinas no contaminan. ¿Cómo podía ser que solo las vacas argentinas no contaminaran? Por supuesto, nosotros hicimos un chequeo y resulta que todos los medios, casi todos, por no se salvó ninguno, habían republicado una gacetilla donde supuestamente es una mala interpretación de un estudio de la NASA. Esta gacetilla había sido promocionada por el Instituto Argentino de Promoción de la Carne. Entonces, eso no es una fuente válida y es una fuente interesada. Y nosotros como periodistas no podemos dejar pasar que es una fuente interesada, no podemos cortar y pegar esa gacetilla y publicarla. Se tiene que haber un pensamiento crítico y nosotros también tenemos que hacer un ejercicio crítico del periodismo. Esa es una fuente totalmente interesada, que además, por supuesto, nosotros como fact-checkers llegamos hasta el autor de la NASA que había hecho ese estudio, que se agarraba la cabeza y decía: no, yo nunca hablé de las vacas argentinas, mi estudio no habla de las vacas, hablaba solo sobre metano, ¿no? Bueno, en la realidad era una interpretación tremenda, pero me parece que es básico eso, utilizar el pensamiento crítico y que podamos, la educación es poder, ¿no? Entonces también que todos podamos saber eh, utilizar a nuestro favor los medios de comunicación, que es algo realmente súper grande y súper, digamos, es genial que nos podemos estar comunicando en este momento desde tan lejos y teniendo estas visiones tan diferentes a partir de lo que es Internet. Bueno, que lo podamos también hacer un uso crítico de estos medios y de las redes sociales, y también como periodistas que en eso tengamos responsabilidad, ¿no? Gracias, Florencia. Samaí, ¿otras cosas que quieres adicionar? Igual sería, como expliqué anteriormente, bueno, ahorita el Ecuador estamos en esta situación de que las redes sociales están bombardeando realmente informaciones falsas donde uno ya no sabe cuál es la verdad o no es la verdad. Entonces, y es el mismo periodismo que algunos están como a favor y otros en contra. Entonces es como este juego de botándose la pelota así, como una pelea de medios también. Entonces, me parece que es bastante importante de realmente ver desde dónde viene la información y cómo interpretar también la información. Entonces, como había explicado, solo mirando las noticias
los mismos ecuatorianos que están no viviendo en Ecuador piensan que esta lucha de los pueblos por la tierra, por la vida, es como dije, somos terroristas por poder defender nuestros derechos. Entonces, esto de aquí no lo entienden y esto es a causa también de la falsa información que sale desde los medios mismos. Entonces, realmente es ver desde qué fuentes viene y que también dentro de nuestras comunidades hay esta debilidad de no saber de dónde viene la fuente y cómo poder realmente, si hay que repostear o no repostear, porque no sabemos realmente de dónde proviene. Entonces, eso también sí sería muy importante de poder también, como dijeron unas compañeras, de alfabetizar realmente a la comunidad también de la comunicación comunitaria también, que sería dentro de los pueblos y dentro de las comunicadoras indígenas, que ellos también puedan saber cómo se puede manejar la información para poder que sea transparente y verídica. Sí, es todo un reto y definitivamente justo las redes son este lugar y este ecosistema donde más circula la desinformación y tenemos que ir pensando en estas fórmulas desde las sugerencias, bueno, desde los consejos, un poco los tips que nos dio Florencia en relación a cómo no caer en redes de desinformación sin hacer unos mínimos chequeos a la información hasta cómo seguir entendiendo desde el pensamiento crítico, como lo mencionaba Paula y Florencia, que básicamente hay toda una tendencia a desinformar a través de titulares falsos o a través de clickbaiting, que es como toda esta tendencia de poder jalar a la gente con una noticia como de la de las vacas en Argentina y la NASA. Entonces, creo que hay una tendencia muy importante que tenemos que tener mucho cuidado y que nos sigue pensando y haciendo reflexionar en relación a nuestro rol como periodistas, desde el periodismo, a nuestro rol desde la sociedad civil y desde un poco ese trabajo que haces con comunidades, Amay, de cómo hacemos que en tu comunidad y en todos los movimientos sociales también hayan circuitos de información saludable, ecosistemas en donde no se caiga en la desinformación. Me gustó mucho esta última pregunta para hacer seguimiento a nuestra conversación, ya que nos fuimos por este lado, pero me parece muy interesante si de pronto, sobre todo, bueno, si las tres o Paula o Florencia pueden de pronto entender un poco esta situación de cómo lo mencionaba nuestro pues participante Hildebrando, habla un poco de ese periodismo oficial, ¿no? Ese periodismo un poco más ligado a los gobiernos, un periodismo más ligado a los intereses corporativos, un periodismo que sabemos que está en todos nuestros países y en nuestra región, desde algunos medios en particular o desde algunos lugares muy concretos que pues no permiten diálogos más democráticos y abiertos, sino traen unas narrativas muy concretas, unas historias muy puntuales. Entonces, no sé si ustedes conocen experiencias respecto a estrategias que podamos usar para contrarrestar ese periodismo oficial que está más cercano a los gobiernos y a los intereses corporativos. ¿Quién se desmutea primero? No Lo sé haces, qué, Paula. que no sé, como que nos miramos, como que ¿quién va a hablar primero? Bueno, no sé. Yo, a ver, yo no recuerdo alguna experiencia concreta. Lo que sí es que sí, o sea, hay casos como muy puntuales, no una estrategia propiamente tal, pero sí de medios alternativos y especializados que sí llegan a hacer coberturas más profundas, por ejemplo, luego de coberturas muy de nota corta informativa de cable, de agencia de noticias europea, hablando sobre una información que tiene que ver con América Latina, pero con fuentes europeas y digamos que no profundizan en un aspecto particular que es muy complejo, etcétera. Eso igual se ha visto harto en medios, como de medios especializados y alternativos e independientes, lo cual de la relevancia de esta diversidad de medios de comunicación. Lo que sí yo quisiera decir es que también es importante nosotros como periodistas revisarnos constantemente. Yo creo que es bueno de vez en cuando ponerse existencialista y reconocer los sesgos y que todos tenemos sesgos y también hacer análisis de medios, por ejemplo. Es algo que ¿Perdimos un poco a Paula o soy solo yo? Sí, no, la perdimos, creo, ¿no? Sí, la La perdimos. perdimos, Ahí sí. va. Está volviendo, Paula. Ahí ¿Volviste? volvió. Te no sé perdimos qué solo 5 pasó, esto es segundos. un complejo.
Flot, ya, retomo para no, para no ocupar tanto tiempo. El- Eh, claro, nosotros lo que sí encontramos que es importante estudiar a los medios de comunicación y a los periodistas. ¿Por qué? Porque nosotros en Climate Tracker, por ejemplo, hemos hecho análisis de medios en particular, donde hemos visto justamente de una manera ya más, bueno, más mixta, tanto con métodos cuantitativos como cualitativos. ¿Cuáles son, por ejemplo, el abordaje o el framing de algunas noticias? Por ejemplo, en un análisis de transición energética, de la cobertura de transición energética en medios de América Latina, vimos que, por ejemplo, hay un sesgo de que es justamente de que se consideran mucho más las fuentes gubernamentales y empresariales en desmedro de las fuentes comunitarias. Otro de los resultados como a nivel como general, porque fue un análisis de varios medios y de 6 países de América Latina, que hablaba, por ejemplo, de que en total el 80% de las fuentes eran hombres. Entonces, ese tipo de cosas igual son un llamado de atención. Y además, hace poco, dado que estamos hablando de desinformación, nosotros también sacamos un análisis de medio, una investigación sobre desinformación, específicamente sobre transición energética, y ahí vimos que efectivamente había mucha presencia de narrativas desinformantes, no en notas que a lo mejor completamente desinformaran, pero sí que al citar a una fuente, por ejemplo, de gobierno o de empresa, incurrían en una desinformación. Y obviamente nosotros no podemos pedir a los periodistas que dejen de cubrir esas fuentes oficiales, pero sí hay maneras y estrategias de contrarrestar o de verificar. Entonces, por ejemplo, habían algunos casos y que lo dimos en una guía para cobertura como sin desinformar, que es importante verificar, por ejemplo, si una fuente de tu gobierno, el ministro de Medio Ambiente dice, o el ministro de Energía, quizás más adecuado, dice X cosa, tú cita, por ejemplo, un informe de la Agencia Internacional de Energía o un estudio de X cosa para ver qué es lo que dice al respecto, digamos. U otra cosa también es contextualizar. A veces las notas informativas cortas no explican o no contextualizan y eso es clave para fomentar una buena comunicación. Entonces, lamentablemente, o sea, yo no digo lamentablemente, pero para algunos lamentablemente, hay que extenderse más en algunos casos. Y yo sé que obviamente hay que tratar de no alargarse tanto, no ser verborreico, pero es muy importante ofrecer explicaciones, definiciones, contextualizar y no dar por hecho de que todas las audiencias saben todo y que me quedo con la cita textual de... el ministro que dice que el petróleo es fundamental para financiar las energías renovables. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es muy importante revisarnos como periodistas y obviamente el rol de cuando veamos una información que está cubierta de manera acotada o que a lo mejor tiene estos discursos muy pro gobiernos, etcétera, bueno, nosotros hacer nuestra parte, profundizar en ciertos aspectos, contextualizar más en otros y así, digamos, ofrecemos una información de mejor calidad. Sí, y agrego Gracias. a eso que dice, sí, agrego a eso que dice Pablo Bobar relacionado, que ojo también como periodistas con el falso balance, ¿no? Porque cuando estudiamos periodismo, estaba mucho esto de tenemos que hacer escuchar las dos campanas. Ojo que no es lo mismo un científico del clima con años de estudio y demás que un político arribista. No pongamos a que sopesen esas dos opiniones en lo mismo, ¿no? No son lo mismo esas dos opiniones. Ojo con el falso balance, sobre todo yo veo mucho también eso en las coberturas y seguramente ustedes también lo deben haber detectado, de anteponer la figura experta a lo que opina el político cuando realmente no son lo mismo. Yo puedo contar de mi experiencia, estamos justo en un momento en la Argentina bueno, que nuestro presidente es un negacionista del cambio climático, con lo cual no se puede nombrar el cambio climático, por ejemplo, en documentos oficiales. Hay una especie de censura, no, digamos, igualmente no manifiesta, pero que sí por lo bajo, muchos científicos lo comentan en algunas entidades, por ejemplo, como puede ser el Servicio Meteorológico o entidades ligadas también a todo lo que tiene que ver con investigación del clima. Es una situación muy difícil y nosotros como periodistas tenemos el deber de seguir informando más que nunca sobre el cambio climático, nosotros tenemos una herramienta que imagino que quizás tienen a ustedes algunos países
una herramienta parecida que son pedidos de acceso a la información pública, porque tenemos una ley que nos garantiza eso. Muchas veces cuando vas a hacer pedidos de información a las fuentes oficiales del gobierno no nos lo dan, con lo cual tenemos que hacer pedidos para poder acceder a esa información, y esa información casi siempre que no les gusta que salga a la luz, con lo cual muchas veces hay que seguir insistiendo para que esa información salga a la luz. Y buscando, si no, todo el tiempo fuentes alternativas, si no son de la Argentina, son de otros países, todo el tiempo tratando de hablar con expertos. Si no hay estudios sobre Argentina, a ver qué otro país está haciendo estudios sobre la Argentina para también seguir comunicando y que podamos seguir accediendo a datos confiables sobre clima y sobre cambio climático en la Argentina, que me parece que es algo muy importante. Es un momento donde yo digo que más que nunca hay que hacer periodismo científico y periodismo climático, porque realmente lo necesitamos. Totalmente, no, muy valioso, Florencia, desde este contexto tan complejo. Creo que ustedes son el ejemplo del referente más importante en este momento desde Argentina de cómo contrarrestar esta crisis de, pues, de narrativas anticiencia y muy importante pues poder tener esas reflexiones desde tu lado. No sé si May tengas algo en relación a como este tema o podemos movernos de pronto a unas últimas dos preguntas que hay en el público. No, yo, bueno, no soy periodista, entonces para mí sí es un poco difícil de poder, soy más comunicadora, que, bueno, hacemos más como pequeños artículos y cosas desde el territorio para que se pueda ser escuchado, pero me parece que sí fuera importante de como explicaba Florencia, de que las bases científicas y que se pueda también que se han considerado las bases indígenas que están con la información. Entonces es como también hay todo este aporte que para el cambio climático, también que la experiencia y la vivencia de los pueblos que también estamos sufriendo todo este cambio climático, dar también estas bases que podría también ser una información verídica que pueda aportar también a todo este, y que es bastante, también solo como, es bastante, bueno, no sé, pero a nivel aquí nosotros sabemos que todo el periodismo que viene gubernamental no apoya nada lo que es a la información de los pueblos en la lucha, en los derechos, en el cambio climático. No somos si un pueblo se pone a favor, digamos, del gobierno, es como que ya, bueno, entonces ahí sí pasemos información. Podría haber salido, el pueblo de Sariacu apoya al gobierno, ahí sí es una información que va a salir, pero cuando los pueblos hablan realmente de las realidades, de todo lo que está pasando, eso nunca va a salir. Entonces es una experiencia que también nosotros tenemos y que también sabemos, digamos, cuáles fuentes creer o no creer también dentro de los pueblos aquí, porque también tenemos comunicación indígena que también ya comienza a desinformar también. Entonces tenemos todo este trabajo también que se está realizando. Gracias, Amalia. Para cerrar, quizá podamos hacer una pregunta para cada una, que hay varias preguntas que fueron dirigidas a cada persona, entonces quizás si quiero recoger una pregunta que hay para cada persona para cerrar en estos pues 10 minutos que nos quedan. Y pues para Florencia, un poco más atrás, cuando estabas haciendo tu presentación, alguien preguntaba que pues todas estas como historias o reportajes, pues historia o bueno, discurso anticiencia, un poco lo que entiendo es que la pregunta era que si están cuantificadas como de forma abierta, si estas tendencias de desinformación, hay una forma de cuantificarlas, una base o qué datos hay en relación a estas tendencias de desinformación. Sí, nosotros no tenemos publicado el proyecto con las diferentes tendencias. Nos basamos en un reporte, y si quieren, ustedes ahora lo puedo compartir, de Grafica, que se llama Los Ecológicos, que hizo también estudios sobre narrativas anticiencia, sobre todo que, digamos, nacían en Estados Unidos y llegaban a América Latina. Nos basamos en esa categorización para después, nosotros por supuesto lo ayornamos a Argentina y lo que veíamos a partir de nuestro monitoreo para también hacer esa categorización. Y no tenemos publicado algún estudio, digamos, sobre eso, pero sí en el proyecto Pulitzer tenemos como cuantificado y también mencionado las diferentes narrativas
sobre cambio climático que, digamos, que circularon en la Argentina, muchas de las cuales también vimos que circulan en América Latina, en diferentes países de América Latina, y creo que ahí, por ahí compartieron también, vi el reporte, así que si quieren pueden acceder a él. Gracias, Florencia. Para Paula, creo que había una pregunta escondida detrás de dos como comentarios relacionados a, la primera era un poco como si conoces y qué experiencia como periodista ambiental, pues tienes como experiencias de redes, de periodismo, de vivencias y de lugares en donde entre periodistas puedan unirse y seguir entendiendo cómo colaborar de forma efectiva. Y obviamente eso se relacionaba con una pregunta relacionada con bases o directorios de medios de periodismo ambiental independientes. Yo compartí un ejemplo que es el directorio de Sembra Media, no es especializado solo en temas ambientales, pero creo que puedes poner una etiqueta allí, Giovanni, para buscar qué medios están cubriendo temas ambientales en la región. Pero bueno, esto de directorio versus redes que puedan hacer que más periodistas se unan para entender cómo colaborar mejor es lo que de pronto puedes aportarnos también. Sí, a ver, quizás decir primero que igual se ven redes, pero probablemente hay una fragmentación, ¿no? Porque cada uno genera redes con sus distintos círculos y va ampliando esos círculos, pero bueno, bromeábamos al inicio cuando nos habíamos conectado las expositoras del panel de que, claro, yo por ejemplo me conocí hace años con Florencia y yo hablo que es la endogamia de la ciencia porque siempre terminamos viéndonos las mismas personas. Pero sí hay redes, bueno, por ejemplo, compartieron por chat. Climate Tracker en sí también es una red, porque nosotros también financiamos, apoyamos editorialmente, mentorizamos a periodistas de todo el mundo, si es que hablamos de Climate Tracker global desde sus inicios y nosotros en Climate Tracker América Latina en nuestra región, ¿cierto? Entonces nosotros sí hemos trabajado con periodistas de numerosos países de América Latina y el Caribe. Tenemos de hecho chats que justo no lo tengo acá, pero lo podemos enviar porque justamente también nos interesa hablar de estos temas. Entonces ofrecemos oportunidades para periodistas, ofrecemos, por ejemplo, webinars como el que está haciendo ahora Pulitzer. Bueno, nosotros también ofrecemos temáticos, por ejemplo, la próxima semana se viene uno de la COP30 y así. Pero claro, yo creo que cada uno por su lado, por ejemplo, no sé, a ver, Mongabay también tiene la red Puma, que es de medios ambientales. Entonces ahí, por ejemplo, si hay alguien que le interesa eso, podría establecer un contacto con Mongabay. Yo también formo parte de esa red como colaboradora. Pero sí, hay distintos grupos que, digamos, se mueven en sus propios espacios y tratan de generar sinergias, pero yo creo que efectivamente falta tener más espacios también para poder compartir como periodistas, a veces incluso como una especie de, no sé, la otra vez lo hablábamos, como un laboratorio de salud mental, porque hay varios problemas asociados, hay colegas que lo pasan peor incluso en algunos países de nuestra querida región, entonces quizás, bueno, caiga en tus manos la misión de hacer una especie de... como cosa que pueda aglutinar a tantos grupos, pero sí, es verdad que existen estos grupos, pero no es que estén tan masificados desde mi entendimiento. Perdón, solo una cosa muy Claro, chiquita. Yo Florencia. soy presidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico. Tenemos dentro muchos periodistas que hacen clima y estamos trabajando con asociaciones de otros países para formar una red latinoamericana. Ah, Estamos sí. recién ahí, creo que Paula tenés alguna información también seguro. Estamos ahí plantando la semilla, así que ojalá que pronto podamos contarles algo más. Súper, Florencia, qué bueno que estas redes más regionales, me encanta. Y bueno, ya para cerrar, Samaí, es un poco fuera del tema, pero creo que igual tiene mucha relevancia y no nos podemos despedir sin un poco escuchar. Y creo que es una oportunidad muy valiosa para que nos compartas. Básicamente, sabemos que el contexto que está viviendo Ecuador está siendo complejísimo en este momento. Y por allí había una pregunta que se relaciona con ese contexto actual en el cual, pues, querían escuchar, Samaí, pues, ¿qué piensas de este posible cambio de constitución? ¿Y cómo crees que ese posible cambio puede afectar el medio ambiente y tu territorio? Eh, bueno, justamente por eso es que hubo, el día lunes, Sariacu participó en una movilización pacífica en la provincia de Pastaza, que es en la ciudad de Puyo, donde no
Normalmente aquí está, es como el Ecuador está en contra de lo que quitaron el subsidio al diésel. Nosotros como Sariaco no es que estamos haciendo estos levantamientos para que quiten el subsidio, sino nosotros estamos con esto de la constituyente y también el derecho a la vida, porque sabemos que hay una nueva ronda surpetrolera que está afectando al pueblo de Sariaco y a todos los bloques del territorio de Pastaza. Entonces, y eso se está ya, la ministra de Energía y Mina ya lo hizo. Y también que el Ministerio del Ambiente ya desapareció y se unió con el Ministerio de Energía y Mina, que es totalmente algo que no tiene nada que ver con realmente con la lucha del medio ambiente. Entonces, todo se está yendo realmente, todos los derechos de la naturaleza, todos los derechos de los pueblos indígenas se está viendo afectado. Con el mismo hecho de que unieron el Ministerio de Energía y Mina y el del Ambiente, ya el medio ambiente está en peligro. Porque, ¿cómo puedes poner eh, un ministerio que explota y con el ministerio que protege? Entonces no hay lógica. Entonces desaparecieron el Ministerio del Ambiente y ahora están con todo lo que es la constituyente. Y claro, como pueblo de Sariaco estamos bastante preocupados porque sería realmente, si es que se logra a que aprueben a esta constituyente y que se cambian los derechos, los pueblos indígenas vamos a estar bastante afectados. Y sabemos que dentro de esta constituyente, el presidente, antes de que sea presidente, venía con la intención de crear esto, porque eh, y eso no sabíamos si era una información real o no real, pero ahora viendo lo que está pasando, ya vamos viendo que sí es real. Entonces, en las informaciones llegaban de que él quería sacar lo que es toda la consulta previa, libre e informada, los derechos de la naturaleza. Y eso que sí afecta, porque es una lucha que para nosotros es una lucha de más de 20 años que hemos logrado tener derechos a la consulta previa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho a que la naturaleza pueda ser protegida. Y si es que eso se rompe, ¿de dónde nos vamos a sostener? Todos los derechos que hemos obtenido, todo lo que hemos luchado, una lucha desde que yo era muy pequeña, de mis padres, de mis abuelos, todo se rompe y todo se desaparece. Entonces ¿qué vamos a hacer en ese momento? En ese momento no vamos a tener nada que nos proteja y van a llegar aquí al territorio como que si no existiéramos y nos van a explotar, nos van a destruir. Y todo lo que hemos luchado, todo lo que es el causa Xata, todo lo que es el causa Iñambi, desaparece. Entonces, esa es nuestra preocupación y por eso es que ha habido estos levantamientos, por eso es que hay este levantamiento de los pueblos a la lucha de poder tener nuestro hogar, nuestra vida y la vida que es para también el planeta, no solo para los pueblos indígenas, sino que para todos. Entonces, eso es algo que ha estado realmente atormentándonos estos días y no sabemos realmente cómo vamos a hacer, y creo que ahí es también lo importante de la información, lo importante de la comunicación y del periodismo, de poder comunicar que todo esto de la constituyente nos va realmente a hacer daño. Y con todo lo que hemos visto últimamente, todo el racismo, el maltrato hacia los pueblos indígenas, el vocabulario que utilizan hacia nosotros es realmente horrible. Es realmente ver en qué sociedad estamos viviendo y hasta qué punto los seres humanos están llegando para realmente es el beneficio propio a un sistema donde nosotros seguimos en el consumismo, seguimos queriendo destruir para poder realmente vivir. Para ellos es una forma de vivir bien, el vivir cómodo, pero realmente nosotros no lo vemos de esa forma. Nosotros respetamos lo que nos aporta la naturaleza y no vamos a destruirla más con lo que ya vivimos. No necesitamos más de lo que ya tenemos. Entonces, nosotros es lo que estamos haciendo. Y ese es nuestro mensaje también. Es el momento de parar y dar conciencia a que tenemos que dejar lo que ya hemos venido haciendo.
algún día va a acabarse por succionar tanto a la tierra, por succionar tanto a la naturaleza. Y en el momento que se acabe será ahí recién que van a comenzar a decir qué hacemos. No, es antes. Tenemos que dejar lo que está, dejemos lo que, lo que está ahí para que se siga manteniendo y veamos alternativas desde ya. No solo para nosotros, sino para los que vienen, porque ese es el egoísmo también. Pensamos solo en nosotros, pensamos en este momento, pero no pensamos en lo que va a venir. Entonces, ese es creo que el punto importante de que el Ecuador en este momento está en crisis grande. Y si es que se logra hacer esto de la constituyente, los pueblos indígenas y toda la lucha que han venido desde muchos años hasta ahora, todo acabará y será como la muerte para nosotros, porque eso es seguro. Será lo primero que van a comenzar, a destruir, a entrar, a militarizar. Entonces, eso es una lucha que se está realmente haciendo. Entonces, no somos terroristas, somos personas que estamos realmente luchando para la vida de nosotros y las futuras generaciones. Muchas gracias, Samay, por ese mensaje. De una u otra forma muy conectado con esta conversación de cómo creamos realmente procesos de información que justo en momentos tan críticos que contrarrestan toda esta defensa climática y de los territorios en los que habitas, podamos realmente poder tener cada vez más conciencia y noción de informarnos bien sobre lo que está pasando y no seguir reproduciendo estos discursos y narrativas como las mencionas de racismo y después de juicios hacia comunidades como las que tú habitas. Así que muchas gracias por este cierre tan importante y tan relevante para seguir pensando juntos y juntas cómo crear redes, procesos, espacios, cómo informarnos mejor, cómo combatir y contrarrestar esos discursos que frenan pues la lucha contra la crisis climática. Y no, de verdad que un gusto poder acompañar hoy a Samay, a Paula y a Florencia en esta conversación. Ojalá sea el inicio de muchos espacios que se sigan cultivando para poder intercambiar todos estos aprendizajes y retos. Y la grabación se va a compartir mañana a los asistentes, gracias a casi cerca de las 100 personas que se sumaron durante la sesión y que nos acompañaron desde muchos territorios. Allí Camila les compartió el chat de WhatsApp. Tenemos también un boletín que la idea es que les pueda empezar a llegar cada 15 días y estaremos cultivando más espacios para cada uno y una de ustedes. No podemos cubrir todas las preguntas, pero hicimos el mejor esfuerzo y nada, esperamos que tengan una buena tarde y un buen cierre de día y que nos acompañen en próximos eventos. Hasta luego, Samay, Paula y Florencia, y cada uno de los asistentes. Feliz noche. Muchas gracias, que estén bien, un abrazo. Muchas Abrazo, gracias. chao. Gracias.